y del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la palabra de nuestro Dios. Amén. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ella. Alabado es el nombre del Señor. Oremos a Dios, hermanos. Padre Santo, te alabamos y te adoramos. Te glorificamos y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias en esta tarde por tu amor y por tu misericordia, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti, como pueblo tuyo, Señor amado. Somos pueblo tuyo, soberano Rey. Y por eso en esta tarde te adoramos, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu grandeza, tu poderío, tu magnificencia, soberano Dios. Gracias por este momento, Señor, que nos concedes de adorarte y alabarte, glorificarte y bendecirte, soberano Dios. Gracias, Padre, te doy en esta tarde por esta palabra que hemos leído, Señor. Y de ella, Padre Santo, nos disponemos, Señor, a enseñar tu santa palabra, soberano Dios. Capacítame, Señor, para discernir esta palabra, Padre, para interpretarla, para aplicarla conforme a tu santa y bendita voluntad, soberano Dios. Toma el dominio y el control, Señor, en esta tarde de cada una de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Y ministranos conforme a tu santa y bendita voluntad, soberano Dios. Te lo pedimos, Señor, te damos las gracias. Amén, soberano Dios. Y amén, a su nombre. A su nombre. Bendito el Señor. Bien, pueden sentarse, mis amados hermanos. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vive Cristo. Si lo creemos, lo veremos y lo comeremos. Ese es el tema. Si lo creemos, lo veremos y lo comeremos. Gloria a Cristo, alabado Dios. Son 3 cosas. Bendito el Señor. Creer, ver y vamos a decir disfrutar de ello. Porque cuando usted come, usted disfruta. Es decir, el comer es placentero. Bendito el Señor. Y a la vez, pues, sustenta nuestro cuerpo, nuestro organismo. Alabado Dios. Y se alegra, pues, el alma. Bendito el Señor. Amén. Se contenta, pues, todo nuestro ser. Alabanzas al Rey. Gloria a Dios. Es por ello, mis amados hermanos, que cuando entramos en ayuno, ¿qué sucede? Nos afligimos. Y entonces a veces confundimos: oye, me siento afligido, estoy en ayuno y es una bendición, pero estoy afligido. Y entonces podemos confundir de que esto no es natural o que no es normal. Y esto es normal. Es decir, si usted está en ayuno, usted se aflige, su alma se aflige. Y entonces usted comienza a sentir algo que para usted no es normal. Es decir, está en otra esfera, en otra dimensión. Aleluya. Y entonces usted dice: oye, no es normal, no es placentero. Y es por esa razón que no es fácil entrar en ayuno. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Mientras que cuando comemos, pues es normal, es natural para el cuerpo. Y entonces hay contentamiento, hay disfrute, hay gozo, hay felicidad, todo aquello. Pero eso es algo, pues, de la carne.
algo de lo temporal, de lo normal, de lo natural. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el comer es un disfrute, es un placer y sustenta pues nuestro cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en esta tarde pues vamos a hablar de la palabra y de que si lo creemos, lo vamos a ver y lo vamos a comer. La palabra de Dios nos habla desde el capítulo 6, mis amados hermanos, de Segunda de Reyes. Desde el capítulo 6, desde el versículo 24, de un sitio que hizo el rey de Siria. Bendito el nombre del Señor, que en aquel tiempo era Ben-Hadad, y sitió pues a Samaria, a la capital de Israel. Bendito el nombre del Señor. Ellos llegaron pues y armaron su campamento, y había pues muchas tiendas en ese campamento. Israel pues, Samaria, se encerró en la ciudad y no salía, estaban sitiados, no podían salir, porque si salían, entonces los enemigos le mataban. Entonces tenían que estar pues ahí en la ciudad de Samaria para cuidar su cuerpo, su vida. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Entonces pues los muros ayudaban a que el enemigo pues no penetrara y hiciera pues destrucción a la nación. Bendito el nombre del Señor. Pero por causa de este sitio, entonces comenzó a faltar los alimentos, porque si se sitia a una nación, entonces no puede entrar nada a ese lugar, y los recursos con los cuales esta nación o esta ciudad se encerró comienzan pues a faltar, porque ellos tienen que comer a diario. Bendito el nombre del Señor. Y entonces comienzan a faltar los recursos, y esto trae hambre. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y entonces ya llevaban tiempo pues en esta situación, y ya no había mayor cosa. Y cuando no hay las cosas en abundancia, entonces tienden a ponerse costosas, Amén, así es. a encarecerse. Gloria a Cristo. Y entonces, oye, esto sí está caro. Dice la palabra que la cabeza de un asno valía 80 piezas de plata. Gloria a Cristo. ¿Por cuántas piezas de plata vendió Judas al Señor? Por 30. O sea que la cabeza de un asno valía más que lo que costó el Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Y entonces estamos hablando de un tiempo antiguo, y valía 80 piezas de plata. En el tiempo del Señor Jesucristo ya habían pasado bastantes años, cantidades de años, más de 800 años creo después de esto. Entonces la devaluación de estas piezas de plata, no había devaluación, es lo que vemos, porque el Señor costó menos que lo que valía la cabeza de un asno. Y entonces dice que el cac, es decir, el cuarto cac de estiércol de paloma, valía 5 piezas de plata. Se dice de esto, algunos han dicho pues que esto era estiércol de paloma, es decir, las heces de las palomas,
el excremento de las palomas y que se utilizaba para leña. Otros han dicho que hacían según como para alimentarse, estilo como pan. Es decir, son intérpretes que nos encontramos que dicen eso. Hace poco vi en un diccionario bíblico y decía este diccionario que este estiércol de paloma no eran las heces de las palomas, que según era una planta que se encontraba en esos lugares que tenía este nombre. Bendito el Señor, y producía pues algún fruto, y entonces eso lo vendían y el nombre es ese, estiércol de paloma. Entonces yo digo, oye, esta interpretación está como más aceptable. Y no aceptar pues esto de que eran el excremento de las palomas. Se ve pues más lógico esta interpretación. Entonces, de una u otra manera vemos que dentro de Samaria las cosas estaban costosas, eran caras, bendito el nombre del Señor. Entonces, las personas pues tenían que pagar pues un dineral por los alimentos. ¿Por qué? Porque estaban muy escasos. Sigue entonces este sitio, nadie sabe. Se dice que en ese tiempo entonces hubieron dos mujeres que hicieron como un convenio de comerse a sus hijos. Y entonces bien viene la primera y pues mata al hijo, lo preparan, lo cocinan y se lo comen. Al día siguiente entonces le tocaba el turno al hijo de la otra mujer y entonces no lo quiso entregar. Viene esta mujer entonces a que el rey le haga justicia, y entonces le dice: salve, rey. Entonces el rey pues habla con ella y le dice que si no la salva Jehová, ¿de dónde la va a salvar él? Entonces, ¿qué tienes? Y la mujer le dice: esta mujer, nosotros cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, porque ese fue el compromiso, pues el convenio que hicieron, y eso lo hicimos, y al día siguiente le tocaba que nos comiéramos al hijo de ella y ella no lo entregó. Y el rey, cuando oye esto, rasgó sus vestidos. Bendito el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Iba por el muro y todo el pueblo vio la ropa interior del rey y tenía cilicio. Es decir, tenía pues esto que se usa para duelo, como cuando las personas van a ayunar, que van a buscar a Dios. Tenía el cilicio puesto. Es decir, el rey, así como cualquier ciudadano de la nación, estaba en duelo. Está, como dice pues, Gloria a Dios, dolorido por lo que estaba sucediendo. Amén. Y el pueblo lo vio. Gloria a Dios. Entonces este hombre dice: así me haga Dios, pero la cabeza de Eliseo no va a quedar sobre él. Es decir, él consideró que lo que estaba pasando era culpa de Eliseo. Bendito el nombre del Señor. Entonces vemos pues esta grave situación, que unas mujeres hagan un convenio para comerse a su hijo. Es algo tremendo, hermano. Bendito el Señor.
Y esto le causó pues al rey una indignación tremenda. Bendito el nombre del Señor. La palabra nos habla en Deuteronomio capítulo 28, versículo 57. Y vamos a darle lectura a este texto. Deuteronomio 28, 57. El que lo encuentre pues lo lee a voz de cuello. Vive Cristo. Al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Amén. Entonces, ¿qué estaba pasando en Samaria? Esto. Era un juicio por causa de la desobediencia. Y ahí dice consecuencia de la desobediencia. Entonces vieron que estas mujeres en oculto hicieron un convenio y se comieron al hijo de una de estas mujeres. Entonces, por lo que dice la mujer, este hijo de esta mujer o estaba recién nacido o tenía meses, porque dice que lo comieron, como decir, hoy, y mañana ya estaban procurando comerse el otro. Entonces quiere decir que no era mucha carne, era poca carne, ¿no? Entonces estaba recién nacido o tenía un mes por ahí. Entonces dice la palabra que al que sale, al recién nacido, cuando el enemigo lo asedie, lo sitie, entonces se lo comerían en lo oculto. Y esto fue lo que hicieron estas mujeres. Entonces posiblemente ellas tenían conocimiento de esta palabra, porque esta palabra ya estaba escrita. Y se diría, bueno, aquí está pasando esto y hay una escritura que dice esto. Alabado Dios. Y procedieron a hacer eso. Y se cumple la palabra que Dios dijo. Bendito el Señor. Entonces el rey pues se sintió indignado por esto que hicieron estas mujeres. Y entonces manda a quitarle la cabeza a Eliseo. Bendito el Señor. Y Eliseo pues que sabe todas las cosas, se parecía que tenía pues como si fuera omnipresente, pero es que tenía a ese Dios. Amén. Y se revelaba de una manera tremenda en la vida de este hombre. Bendito el Señor. Tanto así que en una ocasión un rey le dijo a sus hombres: ¿quién es el que cómplice de esta gente de Israel? Porque oye, lo que yo digo parece que ellos lo saben. Entonces uno dice: no, es que allá está Eliseo, que tú dices una cosa en tu cámara más secreta y ese la oye. Amén. Tremendo. O sea, Dios usaba a este hombre de una manera tremenda, grande. Bendito el Señor. Y manda el rey pues a quitarle la cabeza a Eliseo. Y Eliseo estaba en su casa hablando con los ancianos. Y entonces le dice: ¿no han visto cómo este homicida ha mandado para que me quiten la cabeza? O sea, ya sabía que venía alguien a hacer el trabajo. Bendito el Señor. Y entonces le da instrucciones pues que cierren la puerta, que no dejen entrar al que viene. Bendito el Señor. Alabado Y Dios. todavía está hablando cuando llega el mensajero. Bendito el Señor. Gloria a Cristo. Pasamos al capítulo 7. Bendito el Señor. Y es cuando él pues declara
habla esta palabra profética. Amén. Cuando dice mañana a estas horas, bendito el nombre del Señor, el seac de flor de harina valdrá un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y entonces este príncipe, cuyo brazo el rey se apoyaba, entonces, si Jehová hiciere ahora ventana en los cielos, ¿sería esto así? Y así le pregunta a Eliseo. Tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Bendito el nombre del Señor. Es decir, este hombre habla esta palabra Aleluya. porque a él le pareció que esto era imposible de cumplirse. ¿Cómo es posible que tenemos tiempo en una situación, en esta situación donde ya no hay nada, no hay recursos y cada día la cosa se torna Aleluya. más Gloria a tremenda? Dios. Y no vemos por dónde pueda venir esta bendición que tú estás declarando. Gloria a Dios. O sea, la única manera es que Jehová ahora mismo abra ventanas en los cielos. Alabado Dios. Es la manera, ¿entiendes? Y si él hiciera esto, ¿sería esto así? O sea, pregunta. Eliseo lo que ve pues es una gran duda en este hombre. Amén. Es decir, él está haciendo pues una pregunta, está diciendo algo y pregunta. Gloria a Dios. Y entonces Eliseo lo ve que es una duda. Entonces le dice, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Alabado Dios. Bendito el nombre del Señor. Y estos profetas, mis amados hermanos, cuando ellos daban una palabra, decían algo, es porque Dios les decía Amén. que dijeran Gloria eso. a Dios. Santo. Aleluya. Aunque usted lee y tú dices, oye, pero aquí no dice que Dios le haya dicho que dijera eso. En el tiempo de Elías, cuando él le dice al rey, congrégame a la nación de Israel y a los profetas de Baal y a los de Acera en el monte Carmelo, Amén. Gloria a Cristo. y entonces allá hicieron la prueba de quién era Dios, el que respondiera por fuego. Usted ve que en ninguna parte se encuentra que Dios antes le había dicho a Elías que hiciera aquello. Sin embargo, cuando él hace la oración, él le dice al Señor, todo lo que yo he hecho, lo he hecho porque tú me lo mandaste. Alabado Dios. Se dan cuenta, mis amados hermanos, que esta gente no hacía si Dios no le decía. Gloria a Dios. Entonces, porque es tremendo. La manera para que algo se cumpla es porque Dios tiene que decirlo. Amén. ¿Por qué las palabras de Samuel no caían a tierra? Aleluya. Porque Dios le hablaba, Gloria a le Dios. mostraba, bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando él decía, es porque estaba diciendo era lo que Dios ya le había dicho, le había mostrado por visión o por sueño. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces hoy día parece ser que hay profetas que ellos declaran, porque en el Antiguo Testamento pues se ve que el profeta dice y se cumple. Amén. Entonces no, yo también lo voy a hacer, voy a declarar una palabra y entonces Dios tiene que respaldar. No. Alabado Dios. Si Dios no ha hablado antes, usted puede declarar lo que usted quiera y eso no va a pasar nada porque Dios no le ha dicho nada ni le ha mostrado nada. Amén. Ahora, si Dios le mostró, si Dios le habló, le mostró por sueño, por una visión, pues usted con confianza, usted habla esa palabra que Dios
va a respaldar aquí. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Eliseo dice mañana, a estas horas, va a pasar esto, a la entrada de Samaria, es porque Dios le dijo que dijera eso. Bendito el nombre del Señor. Y entonces este hombre se atreve a decir: si Jehová hiciere ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Bendito el nombre del Señor. Vive Cristo. Y esto se cumple, mis amados hermanos. Amén. Entonces se dice que sigue el sitio, pero hay 4 leprosos que están a la entrada de la puerta de la ciudad. Y entonces ellos dicen: si nos quedamos aquí en la entrada de la puerta, aquí vamos a morir. Si tratamos de entrar a la ciudad, también moriremos, porque ahí ya no hay casi nada. La otra opción, ir al campamento de los sirios. Si ellos pues nos dejan vivir, viviremos. Y si nos dan la muerte, pues moriremos. Pero es la opción más sensata. Quedarse aquí es no hacer nada, no accionar. Entrar allá, ya no hay casi recursos. Vamos a los sirios. Y se van a los sirios. Bendito el Señor. Y entonces cuando llegan a los sirios al campamento, ven las tiendas arregladitas, todas sus bestias ahí, pero no hay nadie. Bendito el Señor. Amén, gloria a Cristo. Y se dice que es que el Señor había hecho oír estruendos de caballos. Amén. Bendito el Señor, de carros. Y entonces los sirios se dijeron: el rey de Israel ha tomado a sueldo a los heteos y a los egipcios para venir contra nosotros. Y mire, esa gente agarró y salieron corriendo. Lo poco que llevaban las ropas, pues la iban tirando por el camino, corriendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces estos leprosos entraron en la primera tienda y están, pues, como se dice, muertos de hambre, y comenzaron a comer, se saciaron, agarraron oro, plata, vestido y lo escondieron. Gloria a Dios. Entraron en una segunda tienda, ya no estaban comiendo, ya estaban agarrando vestido, oro, plata y guardando. Y los 4 se miraron y se dijeron: no estamos haciendo bien. Estamos haciendo lo malo, porque es tiempo, pues, más bien de dar buenas nuevas, lo que está pasando. Mire, si nosotros nos callamos, va a llegar la mañana y entonces esto va a ser más bien como una maldición para nosotros. Vamos más bien a dar la noticia al rey para que se entere de esto. Y van pues a la nación y le dicen a los guardas de la ciudad lo que está aconteciendo. Le dicen al rey lo que está pasando, y el rey dice: yo les voy a decir lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. El rey tenía hambre. Es decir, el rey estaba como cualquier ciudadano, ya ahí no había nada, hermano. Bendito el Señor. Entonces ellos saben que tenemos hambre, y entonces esto es una trampa. Han salido del campamento, están por ahí en algún sitio. Cuando nosotros salgamos, entonces ellos van y van a tomar la ciudad. Y entonces esta es la estrategia. Pero un príncipe le dijo: pero bueno, aquí hay 5 caballos todavía que nos quedan. Vamos a ver qué es lo que está pasando, pues, realmente.
Y entonces salen, llegan al sitio y no hay nada, pero entonces siguen y llegan hasta el Jordán. Y lo que encontraron pues fue vestidos tirados en la calle. Y se dan cuenta porque esta gente se fue. Gloria a Cristo. No saben el por qué, pero el enemigo se fue. Van entonces al campamento y agarran todo. Todos los recursos, pues y era abundancia, mucha abundancia. Bendito el Señor. Y entonces lo llevan para la nación, para Samaria. Y entonces pues ahí estaba ese flor de harina de trigo, esa cebada en abundancia que tenían los sirios, bendito el nombre del Señor, y muchas cosas más. Pero la profecía era con el ser de flor de harina de trigo y la cebada. Y entonces bien, el rey puso a este príncipe ahí en la puerta y el pueblo pues lo atropelló. Gloria a Dios, santo, aleluya. Y murió, hermano. La palabra que el profeta había dicho, el profeta no había hablado de muerte. Ahí no había hablado de muerte. Dice, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Eso fue lo que le dijo. Él no le dijo, no, tú vas a morir. Dijo que lo iba a ver con sus ojos, pero no lo iba a comer. Gloria a Dios. Bendito el Señor. ¿Y cuál sería la manera para que se cumpliera esto? Pues que este hombre muriera. Entonces él lo vio esa abundancia, pero no lo comió porque no tuvo tiempo. El pueblo lo atropelló y lo mató. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces le pasó esto por esa razón, por no creer. Amén. Alabanzas al Rey, porque para disfrutar de la bendición hay que creer. Bendito el nombre del Señor. El Señor dijo a la multitud que estaba con Marta y María en el sepulcro de Lázaro: Aleluya, gloria a Dios. quitad la piedra. Y Marta, cuando oyó aquello, le dijo al Señor: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Gloria a Dios, santo, gloria a Dios. Y el Señor le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces quitaron la piedra, porque para que esta bendición de ver nuevamente a Lázaro con vida, había que quitar la piedra. Lázaro estaba vendado, estaba como una momia. Bendito el nombre del Señor. Esa piedra pesaba, no la podía mover. Cuando el Señor lo llama, bendito el Señor, entonces si la piedra la hubiesen dejado, ¿cómo sale Lázaro? Había que quitar la piedra, y era una piedra pesada. Entonces esta piedra también hacía que el mal olor no saliera, sino que estuviera dentro del sepulcro. Entonces Marta, por esa razón, le dijo al Señor: Señor, no mandes a quitar esa piedra, porque tiene 4 días de muerto y está hediondo. Bendito el Señor. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces para ellos era creer. Si creían, iba a ver a Lázaro, y el comer pues era disfrutar nuevamente de la compañía de él. Bendito el nombre del Señor. Pero había que creer. Bendito el nombre del Señor. En la enseñanza anterior del día jueves hablamos acerca de la viuda.
que Elías pues le dio una palabra y esta mujer creyó a la palabra que Elías le dijo. Gloria a Dios. Y entonces, en base a esa creencia, ella accionó. Gloria. Le hizo a Elías el pan. Y esto trajo un resultado. Alabado Dios. La abundancia de comer ella y su casa hasta que cayó lluvia de los cielos. Amén. Alabado. Bendito el nombre del Señor. Pero tenía que ver también con la creencia. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces toda la nación disfrutó de lo que Dios hizo Amén. por una palabra que el profeta dio porque el Señor le indicó que dijera aquello, Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. y hubo una gran bendición. Gloria a Dios. Era difícil de creerlo porque se estaba hablando era de horas y ellos llevaban muchos días en escasez. Hoy día, mis amados hermanos, si alguien se atreve a decir mañana Gloria a Dios. a estas horas en Venezuela, Alabado Dios. Gloria a Dios. miren, Gloria a Dios. es difícil creerlo. Alabado Dios. El mañana del cual el profeta estaba hablando era del mañana literal, es decir, del transcurrir de algunas horas. Amén. Y así lo entendió este príncipe y esa era la palabra. Pero existe el mañana, que no se está hablando del transcurrir de las horas que restan para que vuelva a amanecer y establecerse el día de mañana realmente. Pero pudiéramos hablar de el mañana. Y estamos esperando ese mañana. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Hay una persona hoy día pues que es predicador Gloria a Dios. y sale por la televisión Alabado Dios. y entonces él está hablando de días de glorias. ¿Y cuántos creen conmigo esto? Gloria a Dios. Bendito el Señor. Que Venezuela va a ser bendecida. Que Venezuela va a tener esto, va a tener aquello. Bendito el nombre de Dios. Gloria a Dios. Y entonces muchos me están diciendo que yo soy un falso profeta porque estoy hablando de esto. Gloria a Dios. Pero es que yo no estoy diciendo que ya tenemos esos días de gloria, yo estoy diciendo que vienen, Gloria a Dios. dice este hombre. Yo estoy diciendo que vienen, no estoy diciendo que estamos en estos días de gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces él trae la palabra y él dice: en los tiempos de Noé, Noé le decía a las personas que venía un diluvio. Alabado Dios. Y esto duró pues años para que ese diluvio viniera. Aleluya. Él no estaba diciendo que ya el diluvio estaba. Gloria a Dios. Él estaba diciendo que venía un diluvio. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces yo digo, pero esas palabras, claro, él está hablando en fe. Él no está diciendo días, no está diciendo años. Él está diciendo que vienen días de gloria. Bendito el Señor. Nosotros también creemos Así es. que esto no es eterno, Gloria a Dios. que esto es temporal, que va a venir un tiempo en que el Señor va a visitar a Venezuela. Amén. Bendito el Señor, y vamos a tener mayores bendiciones que las que teníamos antes. Bendito el nombre del Señor. Porque en el año 1962 Alemania quedó dividida. Alabado Dios. Los muros de Berlín. Aleluya. Bendito el nombre del Gloria a Señor. Dios. Una parte era pues demócrata, vamos a decir, y la otra parte era socialista. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Pero el que quedó en la parte del socialismo pues no podía salir de ese lugar. Alabado Dios. Bendito el Señor.
estaban en esclavitud. Y el que se atreviera de brincar estos muros era hombre muerto. 27 años duraron. En el 1987 se acabó ese sistema. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y nadie creía que esto terminara. Gloria a Dios. 27 años. Aleluya. Bendito el Señor. Y así pues, muchas naciones han estado también con un sistema más o menos parecido. La Unión Soviética duró muchos años y eran como 27 naciones. Sin embargo, no pudieron mantenerse con este sistema y esto se derrumbó. Entonces, el Señor sabe cuándo va a hacer algo grandioso y glorioso para esta nación. Alabado Señor, y estamos esperando pues que Él haga. Debemos entonces de creerlo para poderlo ver y comerlo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y hoy día, mis amados hermanos, yo traje este mensaje. ¿Y por qué? Porque yo tengo necesidad. Entonces yo leí que unas personas estuvieron en una conferencia y el conferencista dijo: Gloria a Dios. Si alguien tiene una necesidad, mucha gente tiene también esa necesidad. Amén. Gloria a Cristo. Entonces ella tuvo una pareja en esa conferencia y entonces cuando llegan a la habitación, la mujer, el vestido se le cae el broche y entonces se dañó el broche, pero es que los broches se hacen malos hoy día y comienza pues a despotricar el asunto. Y entonces el esposo le dice, el conferencista dijo que si alguien tenía una necesidad, mucha gente también tiene esa necesidad. Gloria a Dios. Entonces, tú tienes la necesidad, mucha gente la debe de tener. ¿Por qué tú no haces ese broche? Se dice, mis amados hermanos, que esta mujer confeccionó el broche de 2 piezas y se hizo millonaria con él. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Entonces, ella tenía necesidad y mucha gente la tenía también. Y entonces, ella resolvió su necesidad y la necesidad de mucha gente. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Entonces, como yo tengo necesidad, me dije y le dije al Señor: Señor, yo tengo necesidad. Entonces mucha gente lo tiene y posiblemente mucha gente, muchos hermanos también tienen la misma necesidad. Bendito el Señor. Entonces voy a compartir con mis hermanos este mensaje que debemos de creer para poder ver y comer. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la semana anterior yo declaré y dije: la harina no escaseará. Y lo dije, y se lo dije del aire, y tenemos que creer. Y nos queda poquito para hoy. Bendito el Señor. Y entonces, bueno, hicimos aquello. Y entonces, Señor, tú sabes que no tenemos. Gloria a Dios. Y entonces el Señor no sabía que, Él sabía que no tenía. Y no le dije a nadie. Bendito sea Dios. Y el día fue pasando y pasando. Y a las 7 de la noche me dieron una harina pan regalada. Gloria a Dios. ¿Quién me la dio? Me la dio el Señor. Una harina pan. Entonces yo declaré que la harina no escasearía. Entonces me regalaron esta harina pan
y entonces no escaseó la harina. Aleluya. Y yo entonces, el Señor me proveyó y yo compré otra y todavía no ha escaseado la harina. Todavía no. Bendito el nombre del Señor. Entonces no sé qué está pasando en su casa, no sé. Gloria a Usted Dios. solamente sabe. Pero crea que la harina no escaseará. Bendito el Señor. Y los demás recursos. Entonces, si lo creemos, lo veremos y lo comeremos. Vamos a estar de pie en esta noche y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Alabado Señor, Padre Santo, te adoramos y te alabamos. Te glorificamos y te bendecimos. Te damos las gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, te doy por esta palabra, Padre. Alabanza que tú me has dado, Señor, para compartir con mis hermanos. Así como me la diste, Señor, así la entregué, soberano Dios. Haz, Señor, el resto, porque tú, Señor, traes la palabra y esa palabra producirá fruto, Señor, cual a 30, 60 o a 100 por uno, soberano Dios. Según, Señor, alabanza, tú la envíes, Padre Santo, para que ella tenga un resultado en nuestras vidas, soberano Dios. Padre Santo, gracias te doy, Señor, en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra. Te pertenece a ti por todos los siglos, soberano Dios. Amén, Señor. Y amén, a su nombre. A su nombre. Bendito el Señor. Bien, esta noche el Señor le bendiga con nosotros nuestro hermano pastor.